Buenas tardes a todos y a todas. Soy Sachao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo. Avisar de que está siendo grabada. Todo el que no quiera que salga su imagen, con apagar la cámara lo tiene solucionado. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona. Y si persiste, podrá ser expulsada de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirlo a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta, provechosa para todos y todas. Y empiezo dando la palabra al compañero Manuel Colinas, que es el que va a explicarnos de qué va el taller de esta tarde. Adelante, Manuel. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, como sabéis, tenemos en la voz de las plataformas este núcleo también formativo y aparte de colaborativo. Y habíamos hecho ya 2 bloques de diapositivas sobre 2 temas. Uno era la financiación de la seguridad social y otro tema el último que hicimos fue sobre los planes privados de pensiones de empresa. Y ya había cogido ya unos apuntes sobre esta nueva ley que aprobaron hace un mes aproximadamente, y además aproveché que la invitación por parte de la plataforma de Burgos para exponer lo de los planes privados de pensiones, pero también apuntar ya algunas cosas sobre esta nueva ley, marco de nueva sostenibilidad, etcétera, que es muy largo el título. Y bueno, pues al final hemos hecho ahí un bloque con algunas cosas que hemos recogido también de otras plataformas y de otros compañeros y compañeras. Y creo que, bueno, lo que sí os diré que la experiencia de ayer en Burgos pues fue buena porque siempre conectar con compañeras y compañeros de otros sitios siempre es bueno y cambiar impresiones. Sí, os he de decir que bueno, primero, deciros que todos estos bloques de diapositivas, el PowerPoint, esos están a disposición de todas las plataformas, asociaciones, organizaciones que lo deseen, que no hay ningún problema y que pues en cada sitio, cada plataforma puede cambiar una cosa u otra, ampliar, quitar, en fin, o variar lo que se quiera, pero tener una base para poder después ir a facultades, universidades, a institutos, a centros de trabajo, etcétera, etcétera. Ayer, además de la plataforma, tuvimos una reunión con representantes de trabajadores y trabajadoras de la CGT en Burgos, y también pues estuvimos hablando y también pues fue un debate también. Lo que sí os diré es que conviene, porque ayer nos dimos cuenta que metimos 2 bloques en una sola sesión, ¿no? Entonces fue demasiado, quizás se haga demasiado largo, y por eso conviene pues que sea una cosa corta. Yo ahora solamente nos vamos a dedicar al tema de esta ley y espero que sea, y después, bueno, pues a ver que podemos aclararnos entre todas y todos, porque bueno, esto es lo bueno, ¿no? Que podemos apuntar una cosa u otra y siempre pues vamos ampliando y concretando cosas. Bueno, pues voy a ver si voy a compartir pantalla. Iniciamos el tema. No sé cómo puedo ahora. ¿Me pasa otra vez? Aquí. Presentación con diapositiva. El principio. Bueno, no sé qué tal lo veis ahora. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno, pues esta es la ley que se aprobó el 16 de marzo
sobre ampliación de derechos de pensionistas, reducción de la brecha de género y establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Bueno, la nueva reforma, que con esto creo que cierra un poco el legislativo del ciclo de Escrivá. Todavía falta los reglamentos que desarrollarán estas leyes y que son muy importantes, ya que vamos a tener que estar muy atentos. Pero bueno, en principio esto cierra todo lo que el objetivo de Escrivá en esta legislatura. Ya habían presentado estas cinco leyes. En febrero de 2021, el complemento de brecha de género, aquella que se daba un complemento por los hijos. El diciembre de 2021, las medidas de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y refuerzo de la sostenibilidad del sistema. Esta era la ley que, bueno, entre otras cosas, ¿no? Decía lo de los coeficientes reductores para la jubilación anticipada, de que la revalorización se debe hacer con respecto al IPC interanual medio de los meses anteriores, etc. Bueno, era esta. En junio de 2022, las medidas de impulso de los planes de empleo, que esta también ya lo hemos desarrollado y hemos hablado de ello. Y en julio 22, la modernización y mejora del régimen de trabajadores autónomos. Ya sabéis que ahora se pretende que los autónomos y autónomas coticen de acuerdo con sus ganancias, digamos, y hay 15 tramos para ello. Y ya esta última de marzo de 2023, que es la combinación de la modernización del sistema público de pensiones y que las modificaciones que son la reforma de la base reguladora, nuevo sistema dual que permite elegir el periodo de cómputo, incremento de la pensión máxima y de la base máxima de cotización, refuerzo del mecanismo de equidad intergeneracional y nuevo marco de revalorización de pensiones mínimas. Bueno, pues vamos, esto es lo que nos dice Escrivá y vamos a ir viendo. Bueno, como veis, lo primero que los objetivos de esta ley son, el primero es que la Unión Europea nos exigía a España que esta ley, sobre todo el control de gasto y ampliar los años de cómputo para el cálculo de la pensión. Y en principio ya sabéis que Escrivá hablaba de 30 años, de 35, de toda la vida laboral. Al final la presión de sindicatos y partidos políticos de izquierda y tal le hizo rebobinar, y eso ha quedado bastante moderado el tema. Y bueno, pues está la exigencia para que se recibiera el tercer plazo de subvenciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del programa Next Generation, y equilibrar el alto volumen presupuestario. Esto es lo que dice Escrivá, equilibrar el alto volumen presupuestario de la seguridad social, buscar teóricamente la equidad, la suficiencia, la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Bueno, os diré que es una ley con un artículo único, pero con 44 apartados, 6 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 10 disposiciones finales, lo cual ya nos puede dar una idea de lo engorroso, lo difícil. Es un mamotreto de 50 y tantas páginas y, en fin, abarca muchísimas cosas, es muy diverso. Iremos desglosándolo, por lo menos lo más importante, tenerlo visto. La parte más positiva que podemos considerar, bueno, porque por primera vez en una reforma de pensiones se abre a nuevas alternativas que posibilitan incrementar los ingresos a la caja única de la seguridad social, y no solo a recortarlas, pero desde nuestro punto de vista son avances débiles por los escasos porcentajes que se aplicarán y a lo dilatado del tiempo de transición en algunas de esas medidas para su implantación final. Algunas pues terminan en el 2045, 2050, o sea que 2060, en fin, es muy largo el proceso. Y bueno, básicamente las 3 medidas por las que se incrementan los ingresos a la seguridad social son el mecanismo de equidad intergeneracional, que ya se había aprobado en la ley de diciembre de 2021, pero que ahora pues lo desarrolla más y amplía el porcentaje año tras año. El destope de la base máxima, una cosa que habíamos exigido ya desde el movimiento pensionista y el movimiento sindical, y la cuota de solidaridad, que esto es nuevo,
Y esto es algo que se lo puede apuntar Escrivá, pero esto fue una idea que surgió de la plataforma de pensionistas de Sevilla, que propuso esta cuota de solidaridad hace ya 2 o 3 años, y ahora pues afortunadamente se ha recogido, aunque no todo lo que, no todo lo que quisiéramos, pero bueno, está ahí. Pero bueno, esto que por un lado se intenta aumentar los ingresos de la sociedad se contradice con la ley de los planes privados de pensiones, porque uno de los objetivos de los planes privados de pensiones es reducir precisamente las cotizaciones sociales. Con lo cual, por un lado dicen que lo aumentan, por otro lado lo van a reducir, si es que esos planes salen adelante. Bueno, también hay otras medidas positivas que favorecen algo la reducción de la brecha de género, pero a nuestro parecer pues se quedan cortas. La parte negativa de esta ley, pues lo primero es que da por sentado lo que, o sea, ya nadie discute que hay cosas que ya están como ahí afianzadas y que se admiten y ya prácticamente no se toca, solamente nosotras y nosotros, del punto de vista del movimiento pensionista, lo sacamos y, bueno, los sindicatos combativos también. Ya sabéis que en el 2011 aumentó la edad legal de jubilación de 65 a 67 años, que el cómputo de los últimos años cotizados para calcular pensión pasó de 15 a 25 años y el aumento de los años de cotización para el 100% de la pensión de 35 a 37 años. Todo esto no tiene más objetivo que, como sabéis, que recortar pensiones del futuro. Porque lo que habíamos hablado otras veces, 2 años que nos quitan de disfrutar de la jubilación, eso si vivimos 20 años después de jubilarnos es un 10% que se ahorran de pagarnos nuestros derechos de jubilación. Y al aumentar los años cotizados para el cómputo, o sea, la base reguladora de 15 a 25 años, se supone que cuanto más atrás se sumen años, más atrás los salarios serían más bajos, por lo tanto la base de cotización también sería más baja y bajaría la media de la pensión. Bueno, por la subida de las pensiones mínimas, que es otra cosa que se ha sacado se ha hecho mucho énfasis, se ha publicitado mucho, pues aparte de la revalorización anual del IPC medio, tiene como referencia el umbral de la pobreza y la pensión de jubilación con más de 65 años y cónyuge a cargo. No se consiguen unas pensiones adecuadas para vivir dignamente, pero ha servido como propaganda política, como os decía. Otras cuestiones negativas, eso ya lo iremos viendo ahora en el desarrollo de la presentación. Otras cuestiones negativas son pues aumentar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, pasar de 25 a 29 años y de estos se pueden quitar 2, los que menos nos puedan favorecer. En total quedarían en 27 años. La regla de gasto o mecanismo de contención automático basado en informes de la Autoridad Independiente para el Control Fiscal y que puede derivar en recorte de pensiones y para el que no se ha previsto una recaudación finalista de impuestos a Hacienda. Es decir, hay que distinguir entre lo que es un impuesto finalista, que es un impuesto que va a Hacienda, y una cotización social, que es la que va a la seguridad social, que sí, las cotizaciones sí que han aumentado algo con esas medidas que os decía antes. Y este mecanismo de control automático era también una exigencia muy clara de la Unión Europea, de la Comisión Europea. El complemento a mínimos seguirá teniendo como tope la cuantía de la pensión no contributiva y esta sube muy poco. Es decir, ya sabéis que con las pensiones contributivas, cuando no llegan a la pensión mínima, hay un complemento, pero claro, ese complemento tiene un tope. Y ese tope es precisamente lo que es la pensión no contributiva, que ahora son 400, bueno, consolidada son 457, aunque se cobra 480 y algo porque se subió extraordinariamente. ¿Qué he hecho aquí? Y tampoco ha previsto el 100% de la pensión para jubilaciones anticipadas cuando se ha cotizado más de 40 años y, bueno, ya la brecha de género apenas disminuirá, aunque sí que favorece algunas cosas. Las medidas, pongo aquí débilmente, positivas de la ley, vamos a verlas ahora un poco despacio.
Primero, el mecanismo de equidad intergeneracional que ya se había aprobado en diciembre del 2021. Bueno, sabéis que sustituye el famoso factor de sostenibilidad de las reformas de Zapatero y de Rajoy en 2011 y 2013, por el que se recortaban las pensiones en función de la esperanza de vida. Esto se ha derogado, ya no existe y se sustituye por este mecanismo, ¿no? Es una cotización social y no impuesto. Ya sabéis que la propaganda o los medios de comunicación han lanzado la idea de que suben más los impuestos de las pensiones. No es un impuesto, es una cotización social y es finalista. Es decir, solamente se puede emplear para, como veremos, para ampliar el fondo de reserva de la seguridad social, o sea, que llamamos vulgarmente la hucha de las pensiones. Y tiene la finalidad de que sea para que prever un aumento del pago de pensiones a nuevas jubilaciones de la generación del baby boom, y por eso lo pone, ¿no? Entonces, este año, en 2023, se inició con un 0,5% a cargo de la empresa y un 0,1% a cargo del trabajador y trabajadora. Y después cada año pues, va subiendo una décima hasta el año 2029, que será de 1,2% total, donde un 1% corresponderá a la empresa y un 0,2% al trabajador y trabajadora. Bueno, pues como decía, los ingresos se acumulan en el fondo de reserva de la seguridad social, la hucha de las pensiones, y se calcula que a partir de 2029, cuando ya se llega al máximo de la recaudación, se recaudará un 0,4% del Producto Interior Bruto, y que son aproximadamente unos 5.000 millones de euros al año. Este es el mecanismo de equidad intergeneracional. Aquí este es un gráfico que presentó Escrivá en la Comisión del Pacto de Toledo. Aquí vemos en esta línea cómo va subiendo los ingresos en el fondo de reserva por el mecanismo de equidad intergeneracional. Llega a un máximo aquí al 2042, pero por otra parte, en las disposiciones que prevén que va a ir sacando de ese fondo, va a ir pagando ese mayor gasto de pensiones por el baby boom, con lo cual después bajaría hasta el 2053. Fijaros las previsiones tan largas que hacen. Otro punto importante del aumento de cotización es el destope de las bases máximas de cotización. Bueno, ya sabéis que esto es una reivindicación, como decía al principio, sindical y del movimiento pensionista, desde el principio del movimiento. Cuando iniciamos en 2018, esta es una reivindicación que teníamos siempre. Bueno, este año la base máxima de cotización está en 4.495 euros al mes. Eso quiere decir que todos los salarios brutos que excedan esta cantidad no cotizarán más que este tope. Si una persona cobra 6.000 euros al mes, solamente cotiza por 4.495. El resto no entraría sin cotizar. O sea, cotiza el máximo, que sería ese. Esto comienza a aplicarse en 2024, o sea, el año que viene, y de 2024 a 2050 se fijará un tope que será la base máxima del año anterior, subiéndolo un porcentaje que resulte de sumar el IPC medio más 1,2. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que el IPC medio de 2023 quedase en el 3%. Entonces, la subida, el tope del tope de la base máxima en 2024 sería 4,2, o sea, un 3% del IPC más 1,2, 4,2. Entonces pasaría la base máxima de cotización, pasaría de 4.495, que es la que es actual, o sea, pasaría a ser 4.684 euros. Y así sucesivamente iría aumentando. Año tras año, todos los años habría una base de cotización nueva y habría también una pensión máxima, porque al mismo tiempo se va a subir la pensión máxima porque tiene que haber una contributividad, pero claro, tampoco puede ser una contributividad que sea que lo mismo que se cotiza después te lo van a dar en pensión, pues entonces no valdría para nada esto. Entonces se sube solamente el IPC más el 0,115%. Esto será de 2051 a 2065, será aumentando hasta el 20% de la base de cotización y supondrá unos ingresos del 0,4% del PIB, como el anterior mecanismo de equidad.
o sea, unos 5.000 millones de euros. Esta es otra gráfica en la que se ve claramente los países, el destope, la base máxima de los países europeos, donde están en Italia 8.000, casi 9.000, Alemania, Letonia, Grecia y tal, y después la media de Europa está en 6.022 euros y España está aquí en 4.500 aproximadamente. Con lo cual da margen suficiente como para poder destopar estas bases máximas. Y aquí en esta gráfica vemos, por un lado, en este más oscuro, es las bases máximas, como ha ido evolucionando de 2003. Aquí bajó, después aquí también unos bajó en el 2021 por la pandemia, y después ya se calcula que a partir de 2023 es más lineal la subida, el destope, y por aquí se suaviza. Y la pensión máxima, pues vemos que fluctúa aquí y a partir de aquí ya pues queda más o menos igual, un poquitín más, como el 0,115% ese que... Y aquí sí, a partir de 2049 o 50, pues ya se empieza a subir un poco más. Y esa es un poco la idea. Esta es la cuota de solidaridad. Uy, ¿por qué sale tan grande esto? No sé por qué. No se ve bien, ¿no? Espera que voy. A ver si lo pongo más. Un momentín que lo voy a poner más. Se veía bien entero, Manuel. Veía mejor. ¿Lo veis bien? Sí, sí. Bueno, entonces lo dejo tal cual. Sí, Bueno, espera, que tengo que ponerlo en... ahora sí que otra vez me he equivocado. Bueno. También se ve bien. Bueno, pues la cuota de solidaridad se aplicará a las retribuciones que superan la base máxima de cotización. Es decir, todavía, a pesar de que se destopa, todavía hay sueldos que son muy superiores a la base de cotización. Entonces, este complemento de destope de la base máxima es para aumentar también la recaudación de la seguridad social. Tiene la particularidad de que esto no crea derechos por cotizar más. Es decir, esto no quiere decir que la pensión va a subir más por cotizar esa cuota. Por eso se llama de solidaridad. Pero voy a ver si lo puedo poner, hombre, como estaba antes, que yo creo que lo veías mejor antes, ¿no? Sí. También se ve bien así, ¿eh? A ver. Ahora. Sí. Ahora. Solo se aplicará al régimen general por cuenta ajena, o sea, no solamente para autónomos, solamente para el trabajo para quienes trabajan para una empresa o para la administración, etc. No vale esto para autónomos. Comienza en 2025 y va aumentando hasta llegar a 2045. La proporción que tiene que pagar en esta cuota de solidaridad entre el trabajador o trabajadora y la empresa es la misma, es de 1 a 5. Es decir, una parte la paga los trabajadores y trabajadoras y un 5 paga las empresas. Y han descrito 3 tramos de cómo va a ir aumentando esto. Primero, el primer tramo es los sueldos que están por encima del tope de la base máxima hasta un 10% de la base máxima. Después, otro tramo es entre un 10 y un 50% del tope, o sea, de la base máxima, y otro tramo está por encima del 50%. Estos 3 tramos en 2025, que es el primer año que se aplica esta cuota, el primer tramo sería un 0,92% en total, tanto de trabajador, trabajadora, empresa, el 1% sería el segundo tramo y el tercer tramo el 1,17%. Entonces se van aumentando todos los años, hay hecho una escala de los años como se va aumentando y al final, el año 2045, quedaría para el primer tramo un 5,5%, el segundo tramo un 6% y el tercero un 7%.
Esta recaudación no es mucha, quedaría en un 0,1% del Producto Interior Bruto, o sea, serían unos 1.200 millones de euros al año lo que se recaudaría. Aquí en esta gráfica vemos más o menos la cuantía. Escrivá pone que esto se recogería en total un 1% del Producto Interior Bruto, aquí pone un poco más, pone 1,20%. ¿Veis cómo va aumentando? Como aquí, por ejemplo, el mecanismo de equidad intergeneracional, que hablábamos de un 0,4, este será un 0,1 y este un 0,4. Bueno, aquí lo pone un poquitín más grande, o sea, llegaría a 1,2 y pico. Esto sería más o menos el mecanismo de equidad intergeneracional, la cuota de solidaridad y el destope de las bases máximas. La parte negativa es que la pobreza tiene cara de mujer. Y es que, como ya sabéis, las pensiones mínimas y no contributivas recaen en su gran mayoría a las mujeres. Bueno, o sea, si podemos explicar. Pues hay un ejemplo práctico de cómo queda esto y que veréis que realmente la subida es muy escasa. Lo primero es que las referencias que toma Escrivá para aumentar estas pensiones mínimas, que a nuestro juicio está mal. La primera es que la referencia es la jubilación de mayor de 65 años, o sea, contributiva de mayor de 65 años de jubilación con cónyuge a cargo. También en ese mismo categoría está la subida a las de viudedad con cargas familiares y a las de invalidez con familiar a cargo. Entonces, y el segundo que se toma como referencia el umbral de la pobreza para un hogar con 2 personas adultas. En vez de tomar, como nosotros queremos que sea el salario mínimo interprofesional. Bueno, el umbral de la pobreza en 2020 para un hogar con 2 personas adultas era de 14.302 euros al año. En 2023, porque claro, no está dado la cifra del umbral de la pobreza en 2022, en 2021, esta es de 2020, pero la ley dice que se va a subir de una forma que se calcula con la interanualidad de los 8 años anteriores. Bueno, hay una fórmula en la cual yo he hecho el cálculo y es un 2,3% linealmente, aunque hay años que suben, otros años que bajan, pero en líneas generales el umbral de pobreza va subiendo un 2,3% y se va acumulando año tras año. Entonces, calculando así en 2023, puede ser que el umbral de pobreza para ese hogar de 2 personas adultas esté en 15.312 euros al año, que esto equivale aproximadamente, quitando los decimales y demás, a 1.094 euros al mes. En 2027, ha dicho Escrivá que cuando termine esto, será de 16.500 euros al año, lo cual equivale a 1.178 euros al mes. Entonces, como decía, esta subida comienza el año que viene y finaliza en 2027, son en 4 años. La subida se hará aproximadamente cada año. El primer año, o sea, el año que viene, será el 20% de la diferencia entre el umbral de la pobreza, que hemos dicho que serían 1.094 euros al mes, y lo que subiría con el IPC normal el año que viene. Sería el 20% de esa diferencia. El año siguiente sería el 30% de la diferencia, el 50%, llegaríamos al máximo el 2027 con el 100%, o sea que ya se igualaría a esto que dice Escrivá, 16.500, 1.178 euros al mes. Para 2024, por tanto, se calcula que el umbral de pobreza sea este. El resto de las cuantías mínimas que nosotros queremos como referencia deberíamos ser de una persona que vive, que es sola, individual, una pensión contributiva de más de 65 años sin cónyuge a cargo. Entonces dice, bueno, el resto de las pensiones contributivas es la mitad de lo que ha subido estas otras. O sea, las que ha subido las con cónyuge a cargo, pues estos, para los demás, la mitad, el 50%. Y las no contributivas, pues ahí todavía es más grave la cosa, ¿no? Porque dice, tiene la referencia
para el 2027 del 75% del umbral de la pobreza para un hogar de una persona sola. Irán subiendo en los 4 años hasta 2027 con los mismos porcentajes, del 20, 30, 50 como aquí. Y también es importante, queda por aclarar si se consolidará la subida extraordinaria de estas pensiones del 15% hasta el 31 de diciembre de 2023 o no. Es decir, como sabéis, las pensiones no contributivas hubieran subido al 8,5% como las demás, pero como son muy escasas y teniendo en cuenta la inflación que hubo el año pasado y demás, pues de una forma extraordinaria la han subido al 15%, pero no está consolidado. De hecho, los complementos a mínimos que se basa en esta pensión no contributiva solo está en 450 euros, no en 480. Por lo tanto, es importante que definan si, yo creo que si tienen un poquitín de lo que tienen que tener, pues se consolidaría el 15% y entonces arrancarían a partir de cero con esta cuantía. Bueno, conclusión, estas subidas son muy pequeñas. Es muy posible que la propia inflación la supere, pues la inflación es muy grande, pues va a dejar atrás estas subidas y se queda muy lejos de lo que es una pensión digna con referencia a una jubilación con más de 65 años y sin cónyuge a cargo, una persona que vive sola y que debería subir hasta lograr un ingreso mínimo igual al salario mínimo legal, que hoy es de 1.080 euros y 14 pagas. Y aquí os he puesto un ejemplo de unos supuestos, ¿eh? Por ejemplo, ¿lo veis bien esto? ¿Lo veis bien? Sí, se ve. Sí, se ve. Mirad, la jubilación de más de 65 años y con cónyuge a cargo. Este año, en 2023, se cobra 966 euros al mes. Si el año que viene el IPC se tenía que revalorizar un 4%, subirían a 1.005. Si es al 3%, pues se quedarían en 995. Estos son supuestos que yo me he calculado así porque no sabemos cómo quedará el IPC del 2023, cuando se haga la media de todos los meses. Entonces, lo que hace, según la fórmula que os comentaba antes, si es con el 4% sería 1.005, bueno, pues subiría 18 euros más, quedarían en 1.023. Y las del 3% subirían 20 euros, quedarían en 1.015. La jubilación de mayor de 65 años sin cónyuge a cargo, que ahora este año está en 783 euros al mes, con un 4% quedaría en 814, con un 3% en 806,50 y la mitad de los 18 euros, el 50%, como os decía, 9 euros se añaden a las 814, quedarían 823 en este caso, y en este otro pues se subirían la mitad de 20, 10 y quedarían en 816,50. Y así sucesivamente el resto de las pensiones. En el caso de, bueno, veis aquí el cuadro, cómo quedarían en un supuesto o en otro. Y en el caso de las no contributivas, si son consolidadas al 8,5%, vamos a suponer que esto lo voy a dejar porque espero que sean consolidadas al 15%, este año sois 484 euros al mes. Bueno, pues si suben al 4% quedarán en 504, si suben el 3% quedarán en 499 y con la aplicación de esa fórmula de subida de pensiones mínimas que ha puesto la ley esta, de 504 en este caso subiría a 513 y en este caso de 499 subirían a 505. No sé si esto, bueno, estos son supuestos y es pero para que tengamos una idea de por dónde van estas subidas tan extraordinarias que se están dando publicidad política sobre este tema, que no es tanto como dicen. Y estos son unos diagramas de cómo lo que ha hecho aquí de Escribá. Esta sería la senda de crecimiento de pensión mínima contributiva con cónyuge a cargo para que llegar a esta línea roja que sería el umbral de la pobreza de un hogar con 2 personas, llegaría a 16.500 euros al año y cómo sería subiendo año tras año. El 2024 sería
el 20%, el 30%, el 50%, hasta llegar aquí al 100%. Y este es el caso de las pensiones no contributivas, sería el 75% del umbral de la pobreza de un hogar con una persona sola adulta y también ya hasta llegar aquí a 8.000, casi 8.300 euros al año. Y vienen las amenazas, ¿no? La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, he puesto aquí este cuadro para saber lo que es. Bueno, su misión es garantizar el cumplimiento efectivo de las administraciones públicas y el principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución. Como sabéis, este artículo 135 fue el famoso que cambiaron la Constitución un mes de agosto y casi de noche para que no nos enteráramos. Y este artículo 135 lo que hacía era eso, que los presupuestos, de alguna forma, se diera prioridad a pagar la deuda pública, los fondos de inversión que tienen especulativos que tienen ahí, antes que pagar los derechos sociales que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. El famoso cambio de la Constitución que se hizo entre el PSOE y el PP. Entonces, esta autoridad independiente dispone de un equipo profesional de dilatada experiencia que aspira a cumplir los objetivos encomendados mediante publicación de informes, opiniones y estudios. Afecta de lleno a las decisiones en torno a las cuentas públicas y la presidencia es nombrada por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda. Es algo así parecido como el gobernador del Banco de España. Entonces, esta amenaza, esta regla de gasto, el control de ajuste económico automático sería el seguimiento de las proyecciones de impacto estimado de las medidas adoptadas a partir de 2020. Una exigencia de la Comisión Europea para un control de ajuste automático. A partir de 2025, la AIREF enviará cada 3 años un informe de evaluación al Gobierno con el impacto sobre los ingresos en términos del Producto Interior Bruto. Entonces, hasta 2050, si este impacto de nuevos ingresos es igual a 1,7% del Producto Interior Bruto, o sea, con esas medidas que hemos visto anteriormente y otras que se puedan hacer, si el impacto es del 1,7% de aumento del Producto Interior Bruto, el gasto medio total bruto de las pensiones no superaría el 15%, no voy a superar el 15% del Producto Interior Bruto. Ahora está en el 12%, más o menos. Si el ingreso es mayor que de 1,7, se permite aumentar ese gasto en el tanto por ciento que supere este 1,7. Si el ingreso es, ahora, ojo, si el ingreso es inferior a 1,7%, no debe superar el 15% menos la diferencia. Es decir, que si no llega, si es por ejemplo, 1%, pues habría que bajar al 14,3% el gasto en pensiones. Pero dice, en el caso de que este informe llegue al Gobierno, el Gobierno lo propone al Pacto de Toledo, a la mesa de diálogo y tal, y entonces propone medidas para corregir ese exceso de gasto. Y puede ser aumentando las cotizaciones o recortando pensiones. Y ojo, porque esa es otra posibilidad que está ahí y que nadie dice nada de esto, pero está ahí. Lo cual esperemos que no suceda, pero que puede suceder. Entonces emitió, nada más salir la ley, la teoría ya estaba preparada, a la semana emitió un informe y el AIREF prevé un gasto en pensiones del sistema de seguridad social en 2050 del 14,8%, pero recuerda y hace mucho énfasis en que si se suman las clases pasivas y las no contributivas, que ambas se financian vía impuestos, no vía cotizaciones, el gasto subiría al 16,2%. Y entonces el AIREF ha hecho este pantallazo de su informe, donde viene, fíjate, en plan discontinuo. Este tema más tenue es realmente las cotizaciones como prevén que se van a subir hasta el máximo sería en 2050, 14,8%, y después bajarían. Y sin embargo, aquí ya lo pone en trazo más grueso cómo sería con las clases pasivas, perdón, las clases pasivas más las no contributivas, y ahí dice, cuidado, que esto es el 16,2%. O sea que no lo dice claramente, pero vamos, lo deja ahí, no caer. Hay que tener mucho cuidado con las estadísticas que nos las pueden jugar fácilmente. Y
Y después otra cosa, que es lo que otra amenaza, es la reforma del cómputo para el cálculo de la pensión inicial, que se trata de alargar el número de los últimos años cotizados, la base reguladora, que también así es una cosa de la que exige siempre la Unión Europea. Históricamente, ya sabéis que subió de 2 a 8 años, de 8 a 15, de 15 a 25. Y bueno, ya sabéis que el objetivo es recortar las pensiones futuras, ya que generalmente en los últimos años de la carrera laboral se tienen salarios más altos y más altos son las bases de cotización. Alargando los años se retrocede y se va a buscar la media con sueldos más bajos del principio de la carrera laboral de cada persona. Entonces ya sabéis que la pretensión era pasar de 25 a 30 años e incluso se llegó a pensar, a plantear que se incluya toda la vida laboral, pero bueno, al final ha quedado bastante moderado el asunto y ha rebajado sus pretensiones y aún así pues prevé que con este recorte sea un 0,1% del Producto Interior Bruto. Con esta ley se pasan de los últimos 25 años cotizados a los 29 últimos y de estos escoger los 27 mejores. Y favorece a una pequeña porcentaje de personas que han tenido pues algunos años que han tenido de desempleo o de enfermedad o algún caso que haya tenido que dejar o una excedencia del trabajo, por las razones que sea, y puede favorecer a este pequeño porcentaje que calculan que sea un 20 o un 30% de personas que pueden en estos últimos años con tantas crisis que nos han caído encima, ¿no? Entre 2026 y 2040 elegirá un sistema dual en el que los nuevos pensionistas accederán a la base reguladora que resulte más favorable entre el nuevo sistema, el de los 29 años menos quitando 2, y el régimen anterior, cuando la base reguladora se calcula a partir de los últimos 25 años. De 2041 a 2044 habrá un periodo transitorio y en 2045 ya es obligatorio los 29 últimos años. Este es un ejemplo que ha puesto Escrivá, es un ejemplo estándar, pero bueno, puede pensar que le favorece para sus explicaciones, como vende que esto es maravilloso. Entonces dice, bueno, una vida laboral, como veis, va subiendo desde el año que empezó a trabajar esta persona, en el 79, 80, va subiendo su salario y de pronto llega la crisis financiera global y se va al paro, con lo cual su cotización baja muchísimo y después en esos otros años vuelve otra vez a trabajar, hasta el 2021 que se jubila. Entonces dice, bueno, pues esto es así, que daría una pensión de 1.715 euros. Y entonces dice, pero con este nuevo sistema de calcular la base reguladora, lo primero, nos retrocedemos 4 años. ¿Veis que aquí ya estos son 4 años que se tienen en cuenta? Pero estos 2 que estaban de desempleo se excluyen, con lo cual parece que la pensión aumentaría, en este caso supuesto, que es muy favorecedora para sus explicaciones. Pero sí es cierto que esto también puede ocurrir y que lo tengamos en cuenta. Y después hay otra cosa que también es amenazante, porque eso tampoco nadie ha dicho nada, que yo no he oído por lo menos. Dice que hay un nuevo marco de regulación de la pensión desde la jubilación parcial. Dice, en el plazo de un año, previa negociación en el marco de diálogo social, el Gobierno presentará una propuesta para regular la jubilación parcial en el sistema de la seguridad social que garantice un régimen de compatibilidad efectiva de trabajo y pensión. Recuerda lo que está sucediendo en Alemania con los mini empleos, los mini jobs, en Estados Unidos trabajando años después de la jubilación, y perjudica claramente el relevo generacional y la incorporación de jóvenes al empleo. O sea, que esto lo que quiere hacer es que las personas que se jubilen y quieran seguir trabajando, bueno, pues se va a hacer un reglamento para que puedan hacerlo, sigan trabajando después de jubilarse. Y después hay algunas otras mejoras. Esto, como os decía al principio, es una retahíla. Aquí algunas, hay más complemento por hijos e hijas, igual que hasta ahora, pero modificado cuando los 2 progenitores son derecho a complemento, situación protegida, menores con enfermedad grave, los progenitores, lesión de orfandad, no darla a progenitores que con sentencia firme por homicidio, mejora protección por nacimiento, adopción de hijos e hijas, mejora en considerar 3 años de cotización
por excedencia cuando se cuidan las familias hasta segundo grado. Hasta ahora eran 3 años cuando una persona pedía excedencia para cuidar a un familiar era hasta el primer grado, o sea, cuidar a padres o cuidar a hijos. En este caso ya aumentan al segundo grado, esto era 1 año y ahora ya son 3 años. El segundo grado de parentesco es, bueno, hermanos o hermanas, tanto o cuñados o cuñadas, porque es tanto por consanguinidad como por afinidad. Bueno, mejora el cómputo de los años de cotización, mejor integración de lagunas, esto lo veremos también en un gráfico ahora. La inclusión de la asociación de alumnos que realicen prácticas formativas, aunque bonifica las cuotas empresariales en un 95%. Procedimiento especial para el ingreso de diferencias de cotización en el sistema especial para empleadas y empleadores de hogar. Regulación extraordinaria de la aportación de la prestación farmacéutica, ambulatorio. Bueno, esto es que aquí se equivocaron y cobraron equivocadamente unas cantidades y ahora han dado cuenta y lo han recogido en esta ley que para devolver ese dinero. Incremento del complemento de brecha de género en el periodo 2024-2025, un incremento del 10% que pasaría de pasar de 30 euros por hijo a 33. Reducción de la jornada de trabajo por cuidado de hijos o personas sujetas a guarda con fines de adopción o acogida, o carácter permanente por cáncer u otra enfermedad grave extinguida por cumplir 23 años, se puede prorrogar. Modificación de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de protección social de las personas artistas. Y bueno, aquí con centros internacionales hay mucho tiempo para resolver el cobro de pensiones derivadas del trabajo en extranjero. Hace hasta 2 años, pues con esta ley se intenta que se agiliza la aprobación provisional, se empieza la gente a cobrar esas pensiones de otros países en vez de esperar tanto tiempo. Bueno, esto es lo que decía de cómo mejora estas lagunas de cotización para evitar el impacto, dice aquí, impacto desfavorable de la nueva fórmula. Las mujeres se benefician en un incremento en el... Bueno, mujeres y hombres, porque esto da igual, pero bueno, es verdad que incide sobre todo en mujeres. Bueno, pues entonces a partir del mes 40, del 1 al 48, que bajaría al 50%, pues se sigue manteniendo al 100% las cotizaciones. Después, que seguiría aquí hasta el mes 84, en vez de ser las 50, se quedaría en el 80%, y después sí, después ya a partir del mes 85 es igual, el 50%. O sea que hay, es decir, se cotiza hasta el 100% y hasta el 80%, con lo cual, pues si la base de cotización es mayor, pues después quedará una pensión mejor. Con lo cual también redunda en beneficio de la brecha de género en las pensiones. Otras disposiciones, pues para la alta médica por las mutuas, dotación del fondo de reserva, lo que habíamos dicho antes del mecanismo de equidad intergeneracional y los desembolsos año tras año que se prevén, un periodo de observación por enfermedad profesional, competencias sobre los procesos de incapacidad temporal, pensión máxima, lo que decía antes, el 0,115%, informe de envejecimiento, Pacto de Toledo, interlocutores sociales. El Gobierno informará periódicamente a la Comisión Permanente del Pacto de Toledo y a las organizaciones empresariales y sindicales, pues lo que nos mandan de Europa, de las proyecciones de envejecimiento y de gasto, que el gasto no se debe decir esto, son proyecciones del pago del derecho de las pensiones públicas. Eso de gasto, pero no deberíamos de emplear esa palabra. Creación de un observatorio del funcionamiento de la prestación por cese de actividad por causas económicas de autónomos y autónomas, tratamiento de los datos personales para determinar la cuantía de las aportaciones o beneficios en la prestación farmacéutica y bueno, y también para la régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar, que hay unas excepciones, también hay. Ahora bien, una cosa que yo he planteado, claro, la ley dice que este impacto de estos recursos que se van a aumentar, que deben de llegar al 1,7% del Producto Interior Bruto, y si no, pues el gasto no puede superar el 15%. Si es al contrario, o sea, si no llegan, pues hay que se ha de disminuir el pago de las pensiones, ya sea recortando pensiones o incrementando cotizaciones.
Y esto es una amenaza muy clara porque no pone en consideración que se financian también vía impuestos, finalistas o no. De esto no habla para nada. Y bueno, pues las nuevas medidas suponían un 1 y pico por ciento, faltan unas décimas. Entonces el resto de esas décimas pues puede ser que se haga para recortando las pensiones, alargando la vida laboral o reducir la cuantía de las pensiones públicas en el futuro, o bien, que sería lo deseable, subir los salarios y el empleo, con lo cual subirían las cotizaciones, y elevar los ingresos a la seguridad social por medio del mecanismo de equidad intergeneracional, que también prevé la ley. En resumen, lo mejor de esta ley es el reconocimiento de que existe otra forma de abordar el futuro del sistema público de pensiones de la seguridad social, que no sea el simple y puro recorte, como se hizo en las leyes de reforma de las pensiones de 2011 y 2013, y que es posible elevar los ingresos de la seguridad social como fórmula para alcanzar el equilibrio presupuestario. Necane Jurado nos decía, en otra diapositiva, decía: olvidamos que en política económica las alternativas las marca la ideología del poder, por lo que caben otras alternativas como crear verdaderos mecanismos de redistribución de rentas a través del sistema presupuestario y fiscal, que esta elección evidentemente no compete a los economistas, sino al conjunto de la sociedad, que debe expresar sus preferencias a través de verdaderos canales democráticos de los que todavía no se ha dotado la sociedad civil. Y Xavier Sánchez Dávila decía en esta exposición que nos hizo en la voz de las plataformas: hay alternativas de oportunidades para la igualdad, fondos de pensiones de promoción pública y gestión pública, creación de empresas públicas de energía, empresas públicas para la ayuda a la autonomía y atención a la dependencia, recuperar la banca pública, parque público de viviendas para alquiler social, etc. Entonces, las conclusiones es que debemos de continuar la lucha porque no queda otra. Las pensiones han de garantizar unos ingresos mínimos para que nos permitan vivir. La pensión de referencia tiene que ser más de 65 años sin cónyuge a cargo, no con cónyuge a cargo. El indicador tiene que ser el salario mínimo interprofesional, no el umbral de la pobreza. Se ha abierto una rendija a que lo positivo, ¿no? Que se incremente la recaudación a la caja de la seguridad social, y que debemos de luchar, batallar para que esa rendija se haga más grande. Los planes privados de pensiones de empresas son una bomba de relojería a las pensiones públicas, y vamos a ver que prestar mucha atención a los futuros reglamentos que salgan para desarrollar esa ley, y dejar claro a los sindicatos, a todos, que tienen mucha responsabilidad en ello, porque se van a implantar a través de las negociaciones colectivas, a de los convenios, y por lo tanto eso implica reducción de cotizaciones al sistema público y bajada de pensiones públicas. También otra reivindicación que no debemos olvidar es garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. Lo que sufrimos en 2022, una revalorización del 2,5%, cuando la inflación estaba por el 10%, pues da idea de que esto tenía que haber había un mecanismo automático para garantizar este poder adquisitivo. Y mantener la tasa de sustitución de las pensiones públicas al 80%. Se prevé que baje hasta un 50%. Esto de las tasas de sustitución es la relación que existe entre el último sueldo que percibimos y la primera pensión que tenemos. Entonces, normalmente la pensión es el 80% del último salario, pero la Unión Europea ha decidido que tenemos que bajar hasta el 50%, o sea, disminuir las pensiones públicas, en una palabra. Exigir la auditoría a las cuentas de la seguridad social por una empresa independiente y solvente, y la colaboración de la Administración para aportar los datos que se pidan, y recordar que la lucha es internacional, que no es solamente de España, que como estamos viendo en Francia y en otros países, la lucha, pues ahí está. Esta diapositiva creo que ya la hemos visto. Esta es en la Federación de Trabajadores de Bélgica, esto es en Grecia, esto es en Francia, donde dice que los jubilados y jubilados no se van a dar por vencidos. Esto es en Madrid, y esto es el Frente Amplio de Uruguay por un nuevo sistema. Y bueno, pues hasta aquí. La exposición. Bueno, 50 minutos. Joder. Mucho.
Ángel Guevara. Buenas tardes. Muchísimas gracias como siempre. Y esta vez intentaré hacerlo diferente. Es decir, yo entiendo que esta reforma tiene partes positivas, pero que finalmente es una trampa, como por ejemplo has apuntado muy bien con el tema este de los planes privados de empresa. Y el tema este de que no se hace mención de que sean los impuestos los que genere, en el caso de que se generase déficit, pues fueran los que cubrieran un poco el agujero este. Pero lo creo que hoy hablaré de dos cosas diferentes que cuando las dices me he tenido que, por respeto, no parar o no hacerte parar. Es decir, yo no admito para nada que diga la Unión Europea ha decidido que sea el 50%. Es decir, si estoy viendo aquellas películas de los romanos que están los dioses allí arriba y miran a los terrestres y tal y cual, perfecto. Pero yo entiendo que la Unión Europea son unos señores que en teoría están mirando el bien para los habitantes de Europa. Ya sabéis que muchos no son elegidos, sino que son trucos de estos que hacen, que salen los unos y los otros. Entonces yo creo que este tema es importantísimo y otro tema que quiero decir que es muy importante y que no estamos hablándolo es el tema del desempleo. Porque mientras Europa haya unos porcentajes de desempleo y aquí en España resulta que hay casi el doble, aquí pasa algo, señores. Entonces, esto es lo que hay que hablar. ¿Por qué hay gente que podría trabajar en teoría y no trabaja? Y por tanto, esta gente cotizarían, ingresarían y todo esto. Y después esto de que la Unión Europea decide por nosotros, esto yo es que lo encuentro, Manuel, tú lo has dicho porque es así, ¿no? Es que te lo hayas inventado tú. Pero yo creo que son cosas que esto sí que nos tiene que hacer salir a la calle. O sea, esto yo me siento más aquí esclavo y robot que en cualquier película de estas que han pasado por los cines. Es decir, que yo creo que esto es muy importante y para mí son los dos puntos importantísimos. Es decir, el desempleo. Aquí nadie habla del desempleo. Y luego, esto de que la Unión Europea ha decidido, ¿a santo de qué? Es decir, ¿quién ha dado la razón a estos señores? Y por favor, no digo nada más, gracias, pero yo creo que estos temas son importantísimos. No sé si para hoy o para otro día el desempleo, yo creo que deberíamos, Manuel, hacer un monográfico, porque estos son temas fundamentales. Es decir, si no se arreglan estos temas, claro que haremos luego frivolité aquí con el 1,5, el 1,7. Perdonad, gracias. Buena idea. Estoy completamente de acuerdo contigo, Ángel. Es verdad. Así que vamos a intentar de que alguien nos desentrañe un poco, a un economista que nos desentrañe un poco la idea de por qué ese desempleo estructural que hay en nuestro país y cómo se puede combatir. Arturo Manuel, adelante. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la actuación, Manuel. Ha estado muy bien. Mira, yo una pregunta que tengo. El complemento para los hijos lo puede pedir un cónyuge o los dos o nada más que es uno. Es que yo estoy en la duda de pedirlo porque si lo pido, luego mi mujer no podría pedirlo puesto que la pensión de ella posiblemente sea algo menor. Entonces estoy yo ahí en la duda. Y luego otra pregunta es de todos los problemas que ha hablado antes, el compañero anterior ha comentado algo de eso, de lo del paro. Por ejemplo, yo me he tirado muchos años en paro. Me ha tocado la jubilación por el tema de los 61 años y tenía cotizados 40 años casi. Y me han penalizado pues de risa. Se me queda en 864,32 este año. Yo no sé si al reformar todo esto perjudica a los que ya tienen pensión o les beneficia, o todo esto que se está moviendo ahora es para las próximas pensiones y a los que estamos ya en pensión no nos va a perjudicar porque como ha habido
hay un tema que has hablado que se me ha ido de la cabeza, temas que pueden perjudicar, que pueden penalizar, es a lo que yo ahí me refiero, si pueden penalizar a los que ya tenemos una pensión. Creo que no tengo más que preguntar. Muchas gracias. Pues Arturo, me dejas un poco porque yo creo que esta no te va a perjudicar, o sea, no, eso es para las pensiones de futuro, esta ley, o sea que esto tú ahí estás eso. Y sobre todo el complemento por hijos, me entra la duda. Yo creo que porque en principio se había pensado que solamente eran las madres, porque eran las más perjudicadas, porque se quedaban en casa a cuidar a los hijos. Después hubo una protesta a nivel de la Unión Europea y se estableció que también los padres tenían derecho a esta compensación por hijo. Lo que no sé muy bien es si son los dos, simultáneamente lo pueden pedir o tiene que ser uno de los dos. Eso la verdad es que no lo sé. Si alguna persona de aquí lo sabe, pues lo podía contestar. Yo ahí tendría que mirarlo a ver o preguntarle a alguien que lo sepa más, con más certeza. Gracias. Alberto. Sí, buenas tardes. Bueno, lo mismo, muy clarificado tu explicación. Entonces, a mí me gustaría, no sé, si es que lo sabes, un ejemplo práctico con respecto a las cotizaciones, por poner así un ejemplo muy gráfico. Vamos a ver, por ejemplo, un diputado de las Cortes Españolas cobra aproximadamente, bueno, al mes serán de media, yo creo de estar por encima de los 6.000 euros. Eso supone bastante dinero. ¿Eso qué quiere decir? Que cotizarían, el máximo por el que cotizarían sería por 4.500 aproximadamente. Este año sí, 4.500 sería el máximo por el que cotizarían. Y a partir del año que viene iría subiendo ese tope a 4.600 o 4.700 y lo que pase de hasta 6.000 euros sería el primer tramo de la cuota de solidaridad que habíamos hablado. Entonces el primer año me parece que era en ese primer tramo un 0,9% más, aparte de la cotización por el tope, o sea, por la base máxima, que iría aumentando. Todo lo que supere hasta lo que cobren 6.000 euros se lo tenían que pagar a partir de 2025 con la cuota de solidaridad que me parece que ese primer tramo era un 0,9%. O sea, que siguiendo con este ejemplo, por ejemplo, una persona, ya no un eurodiputado, una persona que trabaje en una empresa del IBEX que cobre, por ejemplo, 10.000 euros al mes o más, el 50% le va a quedar libre de impuestos, ¿no? Según... O sea, no pagaría absolutamente, o sea, no cotizaría nada por el 50%. Sí, cotiza, sí, cotiza. Lo que le marca esta ley es que pagaría esa cuota de solidaridad por encima de la base máxima. Entonces sería, pues en este caso, si cobra tanto, a lo mejor pues tienen que pagar el primer año un 1, y pico por ciento de lo que sobrepase el tope. Es decir, si el tope está vamos a suponer, 6.000 euros al mes y cobra 10.000 euros al mes, esos 4.000 euros tiene que pagarse esa cuota de solidaridad que paga, pero se paga a medias entre la empresa y el trabajador. Y luego otra duda que tengo, que no sé si es cierta o bueno, es un poco de leyenda urbana. ¿Es cierto que los funcionarios de la Unión Europea y los parlamentarios de la Unión Europea no tributan impuestos y no tributan cotizaciones? No lo sé, yo creo que por lo menos en España supongo que tendrán que, o no lo sé. Pues yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es una normativa a nivel europeo, lo digo muy con conocimiento de cosas, porque yo tengo la hija, o sea, la hija de unos amigos que trabaja de asesora jurídica a la Comisión Europea y no está libre de impuestos. Todo lo que cobra no paga absolutamente nada, ni en Europa ni en España. Pero cotizan cuando vuelva a España, no sé si le dan algún tipo de... no. Pero mientras está trabajando como asesora en la Comisión Europea no paga impuestos. Y creo que los eurodiputados, que la media está en unos 15.000 euros al mes, pues yo creo que tampoco está libre de impuestos.
Pero cotizaciones sociales sí pagan o no, tampoco. Eso ya no lo sé, eso ya no lo sé. A la seguridad social. Por eso, hombre, imagino que algo pagará, si no ya, vamos, ya sería... Claro. Me pasa Enriqueta una nota para el tema de que preguntó al principio, creo que era Arturo Manuel, sobre lo de los hijos. Dice, el objetivo es reparar el perjuicio que han sufrido a lo largo de su carrera profesional, sobre todo por las mujeres, asumir un papel principal en la tarea de los cuidados de los hijos, lo que repercute directamente en las cuantías de sus pensiones. Por otro lado, en cuanto a quién beneficia, es importante saber que este complemento solo puede darse a uno de los dos progenitores y se tramita junto con la solicitud de la pensión en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. O sea que tiene que ser solamente uno de los dos progenitores. Manuel, espera un momento. Manuel Alonso puso en el chat, precisamente con respuesta, pone: existen sentencias en las que admiten que el complemento de maternidad lo pueden cobrar los dos progenitores. Coincide que al menos uno de ellos se ha jubilado antes de febrero de 2021. El INS las ha recurrido. Estoy cobrando el complemento de maternidad. Mi mujer, que se ha jubilado recientemente, lo ha solicitado. Esto lo ha puesto Manuel Alonso en el chat. Vale. Entonces pueden ser los dos progenitores, pero sí, los padres pueden solicitarlo a partir tiene que haber sido a partir de 2021, ¿no? Coincide que al menos uno de ellos se ha jubilado antes de febrero de 2021. Bueno, antes del 2020, eso, que se ha jubilado antes del 2021, sí. Vale. José León. A ver, ahora. Sí, adelante. Lo tengo abierto, vale. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Yo, como natural, agradecerle a Manuel la buena explicación que la ha dado como un buen profesor. Pero no quiero ponerle pegas, digo pero yo estoy más de acuerdo con Ángel, el compañero Ángel Guevara, que es más crítico. Claro, el Manuel lo ha explicado en tono didáctico y en tono normal. No tiene por qué ser más crítico ni menos crítico. Pero yo opino que las reformas estas que han hecho, estas reformas, lo negativo es muy claro y muy rotundo, ¿no? De pasar de los 25 años a los 29, por mucho que quieran camuflar el tema de los 2 años, eso termina siendo los 29. Eso es rotundo. Los 65 años ya están descartados, estamos en los 67. En fin, o sea, todo lo que es negativo es rotundo. Sin embargo, lo que se plantea como positivo es una insignificancia, porque es el porcentaje del que estamos hablando no supone garantías. No nos olvidemos, no supone garantías de nada. Ese porcentaje bajísimo, y por mucho que estamos de acuerdo en que se les topen los salarios máximos, estamos de acuerdo, muy bien, pero no es garantía, con la particularidad de que tiene la coletilla esa, que lo ha explicado también Manuel, que lo ha explicado muy bien, que depende si esto sería como si fuéramos gallegos, depende si va bien la cosa, pues sigue la cosa, pero si no, si hay que bajar las pensiones, se bajan. Y si hay que subir las cotizaciones, eso ya sería más difícil de subir cotizaciones. Cuidado, con una particularidad de que alguien también ha hablado del tema del paro. No es fácil el tema del paro, claro, efectivamente, nos dicen cuando alguien pregunta, esto la solución es que haya trabajo para todos y cotización de todos, sí, pero es que no lo hay. No nos olvidemos que no es que no haya trabajo, lo que no hay es necesidad de ese trabajo lo utilicen trabajadores. Esa es la realidad, y eso va a ir a peor, y entonces no va a haber cotizaciones acorde a la producción que se va a realizar. Entonces lo tenemos, y ese mecanismo de intergeneracional, ese mecanismo pues lo van a utilizar pues como estaba el anterior. Vamos, digo yo que lo tienen previsto para eso, si es necesario, si les lo tienen necesario. Y teniendo en cuenta
por decirlo de alguna forma, como decía el compañero, también los jefes estos de la Unión Europea, que parecen más que... 30 segundos. Vale, termino, ya está. No, termina, no, sigue, termina. Nada, que entre otras cosas, más cotizaciones y menos horas de trabajo para que trabajemos todos, como lo hemos dicho toda la vida. Nada más. De acuerdo, don José, estoy de acuerdo contigo. Y es verdad que eso también se debería de contemplar la posibilidad de que al reducir los puestos de trabajo por mecanización o por robotización, pues de eso tenía que ir pensando en el futuro en buscar un impuesto finalista por esta razón, porque a lo mejor hay empresas que requieren más mano de obra y tienen que pagar más cotizaciones sociales, y en cambio otras empresas por su proceso de producción son más dadas a líneas de montaje, de robotización y demás, que no requiere tanto mano de obra, pero sin embargo los beneficios al final pues son iguales o mayores los que tienen más mecanización, más robotización, y por lo tanto se debía de contemplar esa. Porque además hemos visto recientemente que el impuesto de sociedades, que es el impuesto a las empresas por sus beneficios, se ha reducido en contra de lo que parecía que iban a aumentar con este nuevo gobierno, por que no, que siguen bajando ese impuesto de sociedades. Así que sí, estoy de acuerdo contigo. Guillermo Fontán. Sí, bueno, empezar por deciros una cosa. A mí me gustaría participar en casi todas las sesiones que tenéis en aquí, pero el horario este de las 6 de la tarde es que me rompe por el medio. Dentro de un rato ya tengo que entrar en una reunión y tenemos concentraciones y todas esas cosas. Bueno, pero es un problema mío. Ahora lo digo para que entendáis, porque muchas veces no aparezco aquí. Y a lo mejor no se pierde nada. Lo más probable. Bueno, yo empezar por decir, bueno, gracias al trabajo de Colinas, que me parece considerable, pero quiero, y nada tiene que ver con su trabajo, quiero afirmarme una cosa. Los trabajadores en general y los pensionistas en particular no tenemos nada garantizado. En todo caso, este primer año como de salida, pero todo está en el aire y no hay más fuerza para mantenernos en la defensa de las pensiones que, en todo caso, la capacidad de movilización y organización que tenga la clase trabajadora en este sentido. Y todo esa literatura, que está muy bien en algunos aspectos, en otros ya deja dudas tremendas, y sobre todo cuando vinculan la cosa al Producto Interior Bruto. Porque ahí esos tienen un margen de maniobra total, ¿no? Pero si no es... Y luego, en cuanto a lo que se dice de crear puestos de trabajo, me parece una ingenuidad pensar en semejante cosa. Cada vez va a haber menos trabajo, cada vez va a haber más gente parada. Se produce lo mismo y mucho más con la tecnología que cada día se está aplicando al sistema todo de producción. Pero eso es tan obvio y tan manifiesto que pensar que va a haber más trabajo, no. Lo primero que había que empezar ya por decir que había que reducir significativamente el tiempo de trabajo. Pero ni aún así, porque esto va a una velocidad, la incorporación de la tecnología a todo el aparato de producción, que no va a responder a eso. Es que además no hay por qué trabajar tanto. Si ya se tiene de todo, sobra de todo. Lo que pasa es que hay que unos cuantos se quedan con todo y los otros con nada o casi nada. Veamos, por ejemplo, un solo dato. Los beneficios empresariales en España en el 2022 fueron del 91%. Los convenios colectivos quedaron en un raquítico 2,78%. 2,78%. Bueno, de esto se podía hablar cantidad. El informe de Oxfam Intermón, por donde entre el 2005 y el 18.000, el 2005, desde el inicio de la pandemia, 573 personas se convirtieron en 1.000 millonarios en el mundo. Una cada 30 horas, un nuevo 1.000 millonario. Es decir, este sistema está para acumular riqueza sobre riqueza con los ya ricos y muy ricos
y para sembrar pobreza y dificultades para la vida al conjunto de la sociedad, particularmente a la clase trabajadora, claro. Entonces, queda hacer un esfuerzo de organización y movilización social, como nunca en la historia. Lo que está pasando en Francia, quizá en Grecia, etcétera, y en Bélgica, quizá, todos son signos de por dónde van las cosas. Pero esa movilización tiene que reforzarse y ser intensa. Y es de perseverar. La cuestión perseverar tiene que estar presente y tiene que ser asumida. De lo contrario, no vale una acción puntual, que merece todo el respeto del mundo, pero con eso solo no nos garantiza ningún derecho de aquí en adelante. Y todo está en el aire. Todo como dependió la suba esta que nos dieron, fue gracias a la movilización. Y lo que venga, 3/4 de lo mismo. Bueno, a mí se me ocurre este comentario. Se podían decir más cosas y de maneras concretas donde se manifiesta la injusticia social que se practica contra la clase trabajadora, que es brutal y es constante. Es decir, es que ¿qué más se puede decir? Que se genera riqueza, es que sobra de todo y además no conviene incluso producir más. No, el crecimiento es un disparate para cargarse al planeta, porque se agotan materias primas vitales, desde el hierro, el aluminio, el mercurio, el estaño, el plomo, etcétera, etcétera, y no digamos el petróleo. ¿Pero a dónde vamos así? ¿Por qué hay que crecer más? ¿Crecer más que para arruinar el planeta? Porque lo único que queda, y que se sigan llenando de riqueza los de siempre, que además tampoco lo va a servir, porque también se van a morir. Pero es gente que prefiere morirse cargada de dinero por todas partes y aunque sea reventando el planeta. Porque es a lo que se va, a poco que nos paremos a reflexionar sobre las medidas que se toman cada día. Perdonar este rollo, pero es lo que me sale del alma y así os lo explico. Y perdón. Nada más. Ya, de acuerdo. Bueno, Guillermo, sí está claro, ¿no? Que todo está en el aire y que todo depende de la capacidad de movilización, de lucha, de organización de la clase trabajadora y de bueno, también una parte de los pensionistas o los movimientos sociales en general, que estamos defendiendo esos derechos sociales como las pensiones, la sanidad, la educación, el tema de residencias, de atención a domicilio, etcétera, etcétera. O sea, el alquiler social de un parque de vivienda, lucha por una banca pública, etc. O sea, hay muchas cosas por las que estamos luchando en la sociedad y tenemos que estar movilizándonos y organizándonos. Y la clase trabajadora tiene además el arma a su favor porque toda la riqueza proviene del trabajo, entonces, y de la naturaleza, pero del trabajo también. Entonces, el trabajo, si el trabajador o trabajadora se pone en huelga, pues esto sí que tiene un arma ahí para obligar a que se cumplan esos derechos. Lo del Producto Interior Bruto sí que me parece muy interesante lo que ya has apuntado, porque el PIB, efectivamente, el Producto Interior Bruto va cambiando y generalmente, salvo crisis como con la pandemia, que bajó algo, pero generalmente sube, ¿no? Va subiendo año tras año, lo cual quiere decir que un 15% sobre el Producto Interior Bruto de 1.200.000 millones, que es el que hay ahora más o menos, pues si el año 2040, no sé qué, o 2050 es 2 billones, pues entonces el 15% de 2 billones ya es mucho más de lo que es ahora, ¿no? Lo cual es algo muy relativo y hay que tener en cuenta. Ahora que también, por otro lado, los recursos que aumenten el 1,7 del PIB, del Producto Interior Bruto, si es más grande, bueno, es un tema complejo, pero que sí que es la relatividad del Producto Interior Bruto que va fluctuando. Y por supuesto que la desigualdad ha crecido. Es decir, el IBEX 35 ha ganado en el 2022 56.000 millones de euros de beneficios netos, con lo cual es una barbaridad, porque ahora van a repartir muchos dividendos, están todos muy contentos, muy contentas, pero realmente es tremendo la pobreza que existe, que es un 25% de la población española está en riesgo de exclusión y de pobreza y estas barbaridades, y que se esté cada vez bajando las prestaciones de los servicios públicos en sanidad, etcétera. Y nada, pues
el disparate de la producir por producir, porque estamos en esta especie de espiral de producir más y bueno, ya estamos viendo que el planeta tiene sus límites, que ya se preveía hace ya 50, 60 años esos límites y seguimos. Y no hemos aprendido nada. Vamos a ver, con el cambio climático que se nos viene encima también, pues a lo mejor nos damos cuenta de que no podemos, de que otro modelo de sociedad, más de sentido común, más de participación ciudadana, más democrática, pues podemos cambiar esto. Sí, de acuerdo contigo, Guillermo. Vicente. Buenas tardes. Mira, yo sin hacer los números para firmarlo exactamente, estoy de acuerdo con lo que dice Ángel Guevara, de que hay demasiadas trampas en la reforma esta, porque lo importante es que dicen que es por primera vez se ha hablado de aumento de ingresos, que eso es lo positivo de la reforma, que se ha hablado de aumento de ingresos. Pero yo veo que por otro lado, con los planes de pensiones de empleo, hay exenciones fiscales, hay deducciones tanto para los trabajadores como para las empresas. Entonces, los ingresos que se van a aumentar, por un lado, con lo del destope de las bases y la tasa esta de solidaridad y tal, pues sí es cierto que va a haber más ingresos en la seguridad social, pero es que también va a haber unas exenciones fiscales que no lo dicen por otro lado, que yo no sé si lo ponemos en una balanza, no he hecho los números, claro, porque eso sería hacer un estudio muy exhaustivo, pero si hay ingresos por un lado y hay deducciones por otro lado, al final pues nos vamos a quedar igual que estábamos. Entonces, que no nos vendan que esto es, que por primera vez lo bueno es que se han aumentado los ingresos, porque por otro lado también se han aumentado las deducciones. Entonces, las gallinas que entran por las que salen, nos vamos a quedar igual que estábamos. Y eso es la trampa que veo, una de las trampas que veo en la reforma esta. Y creo que es así, vamos, si no, pues Manuel, que ha estado estudiándoselo, pues también podría haber. Claro, porque no se puede, claro, Vicente, no podemos cuantificar cuánto va a haber de exenciones fiscales y de bonificaciones o reducciones de cotizaciones, porque no sabemos los convenios colectivos qué alcance tendrán esos planes privados de empresa, cómo van a cuajar o cómo se va a llevar a cabo. Lo que sí es cierto es que exenciones fiscales por el IRPF hasta 10.000 euros al año. En bonificaciones o reducciones de cotización social hasta 400 euros al año por trabajador o trabajadora a la seguridad social. El 10% de descuento en el impuesto de sociedades, que comentábamos antes. Y las entidades depositarias de esos fondos de pensiones están exentas de las tasas que se ponen por intercambio de activos financieros, es decir, que si se compran o venden acciones y demás, hay una tasa. Bueno, pues esas entidades depositarias están exentas, con lo cual, evidentemente, tiene razón, pero no sabemos, todo depende de los convenios colectivos y de cómo se tome esto, el alcance que pueda tener. Ya hemos visto ese tema, lo hemos visto en otro bloque de los planes privados de empresa, lo que significaría todo esto, ¿no? Pero bueno, hasta que no sepamos el alcance, y claro, los sindicatos ahí, pues, y los trabajadores y trabajadoras tendrían que tener esa información de a dónde nos llevan, porque nos llevan a un desastre si esto se generaliza. Fuencisla. Gracias, Manuel, por tu curro y gracias a todos por estar aquí. A mí no me ha quedado claro si sube el Producto Interior Bruto, ¿va a haber una repercusión en la subida de las pensiones o del coste social? Y si baja el Producto Interior Bruto, puede haber recortes. ¿Eso estaba así expuesto o me lo he inventado yo? Bueno, pues no, es verdad que el Producto Interior Bruto señala, pues es el mecanismo de
de control de gasto. Es decir, hay un tope para pagar pensiones públicas que es el 15% del Producto Interior Bruto. Si aumenta el Producto Interior Bruto, se supone que hay un mayor margen para poder subir las pensiones. Y si baja el Producto Interior Bruto, pues se corta esa posible ampliación de pensiones. Incluso se pueden reducir las pensiones, se pueden recortar las pensiones. Es decir, el Producto Interior Bruto ahí entra un poco como hasta ahora habíamos reivindicado el IPC como revalorización de las pensiones y lo que debíamos de tener. Además, ahora el Producto Interior Bruto entra ahí de tapadillo, pero entra ahí para digamos, regular las pensiones también. O sea que sí que tienes razón, sí. Eso va a influir, sí. Entiendo yo, que yo tampoco soy muy especialista, pero vamos, lo que... Perdona, es que me ha parecido leer, perdona, Isa, es solo un apunte. Me ha parecido leer que se reservaban la posibilidad de que, aunque subiera el Producto Interior Bruto, ellos podían poner un tope o recortar. Eso es lo que me ha parecido leer. A lo mejor me equivoco. No, las pensiones se revalorizan con respecto al IPC, eso está por ley, en principio, si no cambian la ley, pero está ahí. Después, esa ayuda pequeña ayuda de insignificante, pero bueno, algo de pensiones mínimas, lo que os dije, y el tope, digamos, de gasto de pensiones es lo que han puesto ese mecanismo, que es el 15% del Producto Interior Bruto. Pero no es simplemente un tope, o sea, hasta ahí tiene que llegar. Pilar. Hola, buenas tardes. A ver, he quitado la pantalla, me sentía más cómoda, pero he seguido aquí. El otro día leímos un comunicado que ponía que las pensiones las iban a subir para el 2027 a 927 euros, pero que sí que podrían revisarla en el 25 y modificarlo. ¿Eso podrían hacerlo? Nada más. Gracias. Bueno, eso va en función del umbral de la pobreza. Entonces, ese depende primero del IPC de cada año, el IPC medio interanual, que es el que se calcula con los 12 meses anteriores. Eso sube la pensión. Después hay un complemento de subida de pensiones mínimas, que es el que se debe de ir igualando a lo que es el umbral de la pobreza. Entonces es lo que es una cosa automática, es decir, es una cosa matemática. No hay más. No se puede bajar o subir de una forma, no sé, de cualquier forma. Es decir, tiene que ser con estas cuestiones. El IPC, en primer lugar, y segundo, las pensiones mínimas, ir igualando al umbral de la pobreza, cosa con la que no estamos de acuerdo, que tendría que ser igualándose al salario mínimo interprofesional. O sea que yo creo que no se puede variar, Pilar. Yo creo que eso tiene que ser lo que marca la ley y tiene que ser esos dos parámetros, el IPC y el umbral de la pobreza, ahora mismo por ley. Ángel Guevara. Abre el micro, que lo cerraste. Lo tenías abierto y lo cerraste. Perdona. No, estoy de acuerdo que la robotización, todo esto como se diga, seguramente quitará puestos de trabajo. Hay gente que dice que no. Pero la pregunta mía era, ¿por qué en España es más alto el desempleo que en otros países? Es decir, si la robotización es igual en todos los demás, ¿por qué ahora, y hace ya tiempo, y esto entonces me recuerda a aquella canción que le gustaba a uno de vosotros el otro día de Raimon, aquella canción que decía, la miseria necesaria, diuen, de tanta gente, es decir, la miseria necesaria de tanta gente. Esto es lo que decía Raimon hace ya 40 años. Bueno, entonces, aparte de esta cosa que he dicho ahora, la diapositiva, has pasado una diapositiva, Manuel,
que se veía que el sueldo de una persona iba subiendo de una manera que parecía subir el Everest. Nosotros aquí, tú sabes, los sanitarios hemos estado 20 años prácticamente que hemos cobrado lo mismo. 20 años que hemos cobrado lo mismo. Entonces, claro, estas imágenes que ponen allí son falsas. Todo esto es mentira. Y el último apunte objetivo. Esta ley, no sé si la habéis visto, la parte que dice que las mutuas podrán utilizar las instalaciones públicas para hacer intervenciones de los enfermos que ellos tienen del trabajo. Entonces, esta ley es al revés, porque lo que tendría que decir es las instalaciones públicas, por definición, no pueden estar desocupados. Lo que hay que hacer es que los trabajadores sanitarios tengan turno de mañana y turno de tarde y si hace falta de noche, como hacen en los sitios privados. Porque si no, nos estamos haciendo el harakiri aquí, diciendo que solamente se puede trabajar por la mañana. Entonces, esto para mí es muy significativo porque lo que hace es que el Estado pone unas instalaciones, compra la maquinaria, mantiene los edificios y luego a costo marginal, recordemos, a costo marginal, van estas mutuas a hacer lo que no hace la medicina pública por la mañana. Por favor, esto ya es más tonto, yo no lo sé decir. Y yo creo que esto es muy importante, no ha salido porque no es tema de pensiones, pero esta ley recoge todo esto. No sé si, Manuel, lo has visto en la parte de mutuas, que dice esto, que las mutuas podrán, para descargar a la Seguridad Social, no sé, digo, no, la Seguridad Social, si está bien dimensionada, perdón, la antigua Seguridad Social, ahora ya es por parte del Estado, ¿no? Pues esto me parece un disparate, porque lo que está haciendo es decir, invertiremos públicamente, pero el que sacará el beneficio, porque claro, cuando se hacen los números estos por la tarde, dicen, no, tú ya tienes el texto, no sé qué, y te pagaré a coste marginal. Y esto es lo que ya yo entiendo es también para acabar de reventar la sanidad pública. Gracias y perdona. Sí, eso es todo una de las cosas que hay que mirar con lupa, porque las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, ya sabéis, cubren fundamentalmente para el tema de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, pero ahora también se da la posibilidad de gestionar las bajas, las bajas por enfermedad normales, las incapacidades transitorias. Con lo cual, pues esto es una cuestión que tenemos que tenerlo en cuenta y claro que el empleo está en España está por debajo. Hay que tener en cuenta, porque en una de las diapositivas que hicimos en el estudio sobre la financiación de la seguridad social habíamos hablado de que en España el empleo público, por ejemplo, está por debajo de la media. Si llegásemos a la media se podrían crear pues del orden de 1,5 millones de empleos para llegar a esa, bueno, no, a la media llegaríamos a 1 millón, o sobre 1 millón de empleos más se podían crear, entre profesorados, sanitarios, ayuda a domicilio, en fin, hay multitud de campos en los que el empleo público podía crecer y llegar a la media europea, porque hace falta enfermeras y enfermeros, hace falta médicos, hace falta profesorado en todos los ámbitos, o sea que sí, ¿entiendes? Sí, pero mi conclusión de cascarrabias ahora mismo, sin que contraten a toda esta gente que es necesaria y que no sé cuál, será que tú te tienes una enfermedad, te rompes un brazo o lo que sea, estás trabajando, te operan la mutua en el hospital por la tarde, no estás trabajando y te ponen en lista de espera 1 año, por favor. Esto es lo que dice, cuidado, esto es lo que dice el papel ahora. O sea, volveremos a que la sanidad pública será una beneficencia y la gente tendrá que irse espabilando a acogerse a las mutuas. Y esto es lo que quieren y esto es lo que hay que explicar a la gente, porque si no, la gente va engañada. Sí. Eso es una verdad que tenemos que estar ahí atentos a esa jugada también, sí. La sanidad pública, como la quieren privatizar por un lado, lo que tú dices, deteriorándola como estamos viendo y dando opciones a los seguros médicos privados y a las mutuas también. Sí, así es. Pues ahora Bueno, mismo no hay más palabras pedidas ahora mismo. pues nada, pues a ver qué hacemos el próximo Isa, viernes. por favor, que estoy intentando y no soy capaz Juan, de Juan, ver qué pasa. A ver, adelante. Juan. No, nada, quería felicitar a señor Colina, Manuel, que ha hecho una exposición muy buena, aunque yo no me entero mucho,
porque ya para meterme en estos berenjenales no estoy capacitado. Entonces, algo quería decirte, en esto del umbral de la pobreza, perdón, has dicho que se va a valorar en cada hogar en los ingresos mínimos a partir de 14.000 euros o algo así, ¿no? Vamos a ver, el umbral de pobreza es un indicador. Ese indicador se define como el 60% de la mediana de las rentas de las personas o de las familias. El 60% de la mediana, que no es la media. La mediana es otro concepto parecido, pero no es exactamente igual. Y ese indicador lo estipulan en principio cada año se debería de mandar el Instituto Nacional de Estadística, hace unas encuestas y calcula ese umbral de la pobreza. Entonces hay para un hogar con una persona adulta sola, para un hogar con una persona y una persona menor o dos menores, dos personas adultas, y para cada epígrafe, o sea, para cada caso hay un umbral de la pobreza de lo que ese hogar debe de recibir para poder vivir malamente, pero por lo menos poder vivir, ¿no? Y ese es el concepto del umbral de la pobreza. Ya. Sí. Lo del umbral de la pobreza no tiene que ver con la remuneración que perciba, ¿no? El individuo ni nada. No, es otro concepto. Vale, gracias. No, sí, con que digas sí o no, más que suficiente, porque ya estarás cansado. Y luego nada, pues decir, ratificar un poco lo que ha dicho Guillermo, me ha estado espléndido en relación a lo del consumismo exacerbado. Yo cada vez que oigo, cuando voy a alguna charla o alguien que lleva algún ponente que habla del tema, yo me descompongo porque, joder, debíamos de ser más conscientes y lo que ha dicho este señor que ha mencionado antes, que a mí los nombres me bailan mucho y ya no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, Guillermo, sí, justo. Que estoy de acuerdo con lo que ha dicho y que en vez de tanta historia, de tanto atosigar al planeta, que le vamos a dejar nada súper seco y no vamos a dejar recursos para las generaciones venideras, pues que me parece muy buena idea de que se piense un poco en el tema de que no se puede consumir y que la economía se base en decir a la gente que hay que fomentar el consumismo para que la economía funcione, etcétera, etcétera. Vale, venga, he terminado. Muchas gracias y encantado de estar con ustedes. Vale. Juan. Gracias, Juan. José León. Amigas y amigos, os tengo que dejar. Vale, Guillermo, hasta la próxima. Esperamos verte en la siguiente. Vale, gracias. Venga. Gracias, José León, adelante. Gracias, buenas. Otra vez de nuevo, aunque sea un poco desviarme un poquito, pero no mucho porque se ha estado hablando del tema de sanidad y quiero decir que aquí en Madrid, me imagino que lo sabéis muchos, pero por si no lo sabéis y tenéis familiares o lo que sea y podéis comunicarlo también, no está mal. Se está haciendo una campaña de recogida de votos, o sea, una votación popular en distintos barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid. Se ponen mesas y se vota a favor a favor. Lógicamente se pide el voto a favor de la seguridad pública, porque nosotros aquí en Madrid también es conocido, es donde más estamos sufriendo el deterioro, el abuso y todas las historias que están ocurriendo con la seguridad social. O sea, es lo peorcito que hay. Y se han cerrado, después de la pandemia, se han cerrado servicios, se han cerrado, en fin, horarios, etcétera. Estamos ahí. Bueno, pues nada, que sepáis que yo ahora me voy a ir a pegar carteles para luego el domingo también ir a la mesa de votación. Gracias. Muy bien. Gracias, José. Yo os tengo que dejar, compañeros, lo siento, que me están esperando. Oye, dámele un beso muy grande a la Churri de mi parte. Vale, gracias. Francisla. Pueden abrir el micro, porfi. Vale, perdón. Es que como no te veo la boca, pensé que estabas hablando.
Mientras lo abres tú, le doy a Vicente y después ya hablas tú. Venga, Vicente, adelante. Sí, es lo que ha dicho León, que aquí estamos a tope funcionando con lo de las mesas mañana y tarde. Aquí en Alcorcón llevamos ya con la de esta mañana que he estado 8 mesas puestas y nos quedan todavía otras 6 más para el fin de semana. El problema que yo veo es que yo, por ejemplo, hoy he estado en la mesa, en una mesa, y era una calle donde estaba llena de personas mayores. Bueno, pues me han dicho de todo, barbaridades de todo tipo, y eso que es para, digamos, a favor de la sanidad pública. Bueno, pues incomprensiblemente las personas mayores son las que más pegas ponen a la hora de apoyar la sanidad pública. Con estos mimbres, pues ya sabemos lo que vamos a tener, porque es que somos muchos, es que estaba la calle mayor de Alcorcón está llena de personas mayores. De cada 10 que le ofreces que participase, a lo mejor uno, pero era raro. Los más son gente más joven, participa más, y sin embargo yo creo que los que más necesitan la sanidad son los mayores. Pero bueno, esto es otro tema que no es con lo de hoy, pero yo me he quedado asombrado de las mimbres que tenemos. Y según las mimbres que tenemos, pues así nos va. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Ahora sí, Fuencisla, que ya abrió el micro. Por fin. Me había perdido la página. Que en Castilla y León hemos iniciado una campaña en defensa de la sanidad pública. Y la verdad es que se han unido bastantes colectivos, al menos en Segovia, y parece que arranca bastante bien. No sé si no, bueno, yo repartir folletos voy a repartir muy pocos. Entre otras cosas porque probablemente no, seguro que a partir del miércoles estoy fuera de todo. Pero sí que estamos en ello y estamos con ánimo. Estamos viéndonos las caras, gente que a lo mejor no nos gustaría vernos en otro sitio, y estamos tirando para adelante con la campaña. Estamos lanzando infografías y pretenden que haya una rueda de prensa. Ahí estamos. Y da ánimo, además, ver cómo un grupo de gente dispar está por la sanidad pública, se llama la MESAP, y seguimos adelante. Lo que consigamos, bueno, ya se sabe que son 3 pasitos para adelante y 2 para atrás, cuando a veces es un pasito para adelante y 2 para atrás. Pero ahí estamos y estamos contentos. Pilar. Pues tiene razón, Vicente. Aquí en Leganés hemos estado en el hospital, en la puerta del ambulatorio. Hay gente que le pide firmar y dice que no. Y le preguntas, ¿usted va al ambulatorio? Y dice, hombre, claro. ¿Sabe usted que es sanidad pública? Dice, sí. ¿Y no firma? Pues no voy a firmar. O sea, es incongruente total. Las personas mayores. Bueno, pues una me ha dicho a mí que no iba a firmar, que lo que quería era salud. La mujer ya rondaría pues más de 80 años. O sea que milagros desde luego no hacen la sanidad pública. Y sí, estamos, sí que está firmando gente. Yo mañana aquí en el barrio de Leganés Norte voy a poner una mesa. No creo que venga mucha gente, pero desde luego el esfuerzo que estamos haciendo los madrileños es tremendo, de verdad. Es un trabajo que bueno, pues las personas que lo valoramos, es un trabajo altruista, hacemos con muchísima ilusión, y a veces sí que te desilusionas porque hay personas que no lo ven, o sea, que les da igual si hay o no hay, pero ellos van al médico. No sé si es que piensan que esto es gratuito, que muchas veces lo gratis no se valora.
espero que no lleguemos a tener que pagar como en otros sitios por una rótula o por cualquier cosa, pero que la sanidad pública se la están cargando. Eso es cierto. Nada, un placer. Y Manuel, que no te da las gracias, eres el libro gordo de Petete. A ver, eres buenísimo. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que por hoy voy a parar la grabación